Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como siempre muy agradecido de contar con su sintonía en esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordarles siempre seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Bueno, el pasado 11 de noviembre República Dominicana sufrió lo que se conoce como un blackout, un apagón nacional cuyas causas aún están en proceso de investigación por parte de las autoridades correspondientes. No obstante, el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha rendido un informe preliminar sobre las causas de este siniestro, de esta interrupción, y vamos a contar aquí con el director del Instituto de Energía de la UAS, José Luis Moreno San Juan. José Luis, buenas Bien, noches. buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, un gran placer tenerlo aquí en Bien, Propuesta de la Noche. Por primera vez, ya, pero yo espero que los amigos televidentes puedan apreciar su presentación. bien, Bueno, decía que el Instituto de Energía de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que usted se desempeña como director, tiene ya un informe, si se quiere preliminar, sobre la causa de este blackout, de este apagón general. ¿Cuáles son las principales conclusiones que ha llegado? bien, vamos a ver, o sea, nosotros tenemos, dentro del instituto hay un grupo de investigación sobre distribución y transmisión. Entonces ese grupo, que está conformado por 5 personas, o sea, 5 profesionales, lo que hizo fue realmente una especie de informe, pero no definitivo, y de ahí lo que sacamos entonces fue como un resumen ejecutivo, que fue como le llamamos, más que un preliminar, sino un resumen ejecutivo, donde realmente se describe la naturaleza de la falla, cómo se originó y cuáles posibles causas suceden para que eso se convierta en un apagón general y no en un apagón parcial, como muchas veces sucede, que hay una parte del país que se queda sin energía, pero no se lleva el sistema completo, como pasó en esta ocasión. Todo comenzó por un error humano, o sea, en la subestación San Pedro 1. En ese momento se estaba dando mantenimiento en la zona este de las líneas de transmisión y se quería resolver un problema en la subestación que iba a la planta ¿cómo se llama esta? Quisqueya 2. No. No. Bueno, ahora no recuerdo, o sea, exactamente cómo se llama la subestación esa. Y había otra planta que es la de Cumayasa y se equivocaron de seccionadora. O sea, y abrieron una seccionadora que en ese momento llevaba carga, que es la de Cumayasa, y eso se reflejó como si fuera un cortocircuito. En la subestación de San Pedro debió limpiarse la falla ahí, en esa subestación de San Pedro, y realmente no se pudo hacer esa liberación de la falla, tampoco en San Pedro 2, y llegó hasta esta Boca Chica, la de Guerra y otras subestaciones cercanas. Las líneas que alimentaban a San Pedro 2 se salieron y ese fue el disturbio eléctrico, ¿no? Eso evidentemente lo que provocó fue una salida de una serie de plantas que estaban que se alimentan la subestación de San Pedro 2, como las que se conocen como Coyentri, Coyentri 1, Coyentri 2 y Coyentri 3, y bueno, Energas, que está en prueba, y una buena parte también de la carga de la zona, y eso fue una perturbación. Después que pasó esa perturbación, hubo un intento, o sea, de las plantas que regulan frecuencia, o sea, y que tienen inercia, que son las térmicas, de restaurar el sistema, la parte que ya quedaba, porque hubo una salida abrupta de unos 950 megavatios por el esquema de deslastre automático de carga, que pudo sacar esa cantidad. Y al final, lo que sucedió fue que no pudo lo que estaba en línea de generación térmica,
terminar de estabilizar el sistema. Lo estabilizó por momentos, por un periodo que no pasó de un minuto, donde la frecuencia estaba más o menos regulada. Pero la realidad es que la planta que estaba manteniendo el sistema era Punta Catalina 2 en ese momento, y entonces hubo un problema ya interno por las mismas fluctuaciones que se habían dado antes en la frecuencia, y esa máquina sale, y con esa máquina salir todas las otras salen porque las otras no estaban tampoco ayudando mucho a la regulación de la frecuencia en ese momento. Y ahí es que viene entonces el colapso final de lo que se conoce como el blackout, que no ocurrió de inmediato al producirse el cortocircuito, sino unos gradual. unos 2 minutos aproximadamente, o 3, después de pasar eso. Eso hasta ahora lo que se conoce. O sea, Hay algo, por ejemplo, se puede colegir que el error inicial fue absolutamente manual, es decir, no hubo un problema técnico de principio. Ahora bien, ¿por qué fallan entonces las protecciones que tienen las plantas precisamente para evitar el blackout? Lo primero es las protecciones en las subestaciones. En esa subestación no había protección de diferencial de barra, entonces evidentemente no pudo en San Pedro 1 contenerse el problema, y se pasó hacia las otras que estaban cercanas y relacionadas con esa Disculpe, ¿se subestación. establece que alrededor de 25 a 30 plantas salieron de servicio? Sí, inicialmente salieron las que estaban ahí mismo en San Pedro 2, perdón, sí, estaban ahí, porque están ahí mismo, la subestación está ahí mismo de San Pedro, al lado de las de Coyentri, la que la gente conoce como Coyentri, que es San Pedro, Compañía Eléctrica de San Pedro Macorís, la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, y como le decía, Energas estaba también con alguna carga en ese momento, y se va también esa planta. Y al final, después, quedaron funcionando las plantas principales del sistema, porque estaba AES, estaba la planta de los Minas, estaban las dos Quisqueyas, porque las dos Quisqueyas, aunque están físicamente ubicadas en San Pedro de Macorís, realmente ellos se conectan con Bonao 3, que es una subestación que está en Bonao, o sea, ya para la parte del centro del país, y por lo tanto ellos siguieron inyectando esa cantidad de tiempo que le dije. Mientras Punta Catalina pudo sostener el sistema con toda la cantidad de carga de reactivos que había en ese momento, más la fluctuación de la frecuencia, pues evidentemente que se mantuvo el sistema con esas plantas que estaban más lejanas de donde había ocurrido la avería. De hecho, debió ser un apagón de la zona este y no propagarse en todo el país. Sí, limitado a una Limitado a la región del zona país. este. Ahora, el tema de la inercia ya es algo que, inercia para el sistema, es algo que se ha discutido mucho y tiene que ver mucho con la penetración de las renovables, sobre todo la fotovoltaica. Sí, energía solar. Sí, la energía solar. Y entonces esa penetración en ese momento estaba muy por encima de lo que es tolerable para manejar esas variaciones de frecuencia en el sistema. Y ellos no aportan inercia, o sea que no aportan, o sea, ellos simplemente están encajados en la frecuencia del sistema, y cuando se produce eso, porcentaje de renovables pues debió aumentar en ese momento, siempre y cuando no se hayan salido algunas por la perturbación de la frecuencia, que es información que todavía no tenemos. O sea, nosotros hemos pedido esa información, lo pedimos a ETEC, también lo pedimos al Consejo Unificado de las EDES, que de alguna manera nos ha proporcionado bastante información, la mayor parte de la información, por cierto, y también la pedimos a los OCE, que finalmente el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado es el que debería hacer un análisis pormenorizado, como se hace siempre en esos casos, de los eventos
y después sacar unas conclusiones, un resumen ejecutivo que evidentemente es para que el público general entienda qué fue lo que pasó, porque si se queda nada más que con los argumentos técnicos, la mayoría de la gente no va a entender realmente qué es lo Sí. que le... En este informe preliminar, y usted me lo acaba de confirmar aquí en esta entrevista, se admite que la situación fue inicialmente humana. Hubo un Sí, error humano sí. en la operación técnica de la planta. Ujú. Ahora bien, se está No, cuestionando, fue la operación en la subestación San Pedro 1, sí, de la sí, subestación, abrir una disculpe. seccionadora que estaba con carga que iba a Cumayasa. Entonces, al abrir esa subestación, esa seccionadora, se produjo un arco eléctrico que la gente a veces no visualiza, pero eso hay muchas videos en YouTube que se pueden ver la magnitud de lo que es un arco eléctrico cuando hay carga. De hecho, en Cumayasa 1 y Cumayasa 2, en ese momento posiblemente andaba por encima de los 120, 130 megavatios entre las dos. Y esa carga estaba conectada directamente a esa línea que entraba a San Pedro 1, o que entra o que sale de San Pedro 1 hacia ese punto. Sí, partiendo de lo que le acabo de señalar, se está cuestionando mucho la capacidad técnica del personal que maneja estas subestaciones. Se está diciendo que no hay entrenamiento, de que no hay esto, deberían ser entrenamientos periódicos, más o menos para socializar de alguna manera las normas de operación de esta planta. ¿Realmente hay carencia de esto? Bueno, el evento que se produce de una confusión del operador de una seccionadora por otra es muy poco usual. Lo que implica es o que el operador realmente tenía desconocimiento bien de su subestación, o que realmente hay un problema de identificación de las seccionadoras con relación a qué línea realmente se llega a esa seccionadora. Las seccionadoras están una al lado de la otra, o sea que realmente deberían estar bien identificadas, y el protocolo muchas veces es confirmar vamos a decir, la orden que se le dio de abrir, y de verificar realmente que está abriendo la correcta, porque hay una parte que es motorizada, y si tú la accionas y no es la que tienes que accionar, no va a funcionar. O sea, pero si después tú vas y la accionas manualmente, entonces ¿qué pasa? Pasa ese tipo de situación, que no fue intencional, porque evidentemente lo que yo he comentado en una ocasión anterior que me preguntaron sobre esto es que el operador pudo sufrir un accidente mortal al hacer esa operación, que por suerte no tuvo esas lesiones, y está vivo para contarlo y para contar realmente qué fue lo que pasó o cómo él lo interpreta, porque si hubiese muerto en la operación, pues se queda todo con la duda de cómo fue que pasó. Pero esa es la situación. Por eso ese preliminar que hicimos hay que mejorar los protocolos de acción ante ese tipo cuando se están haciendo aperturas y cierres de seccionadoras, para que no ocurran este tipo de situaciones. Sí. Uno se pregunta, a partir de este incidente, las autoridades anuncian que van a iniciar una investigación para determinar las causas. Ya han transcurrido unos días, vamos para la segunda semana, y todavía no se conoce un informe, e incluso están solicitando más tiempo. Dicen Sí, que en 2 semanas se sí, tendrá, posiblemente pero sí. ustedes lograron información privilegiada que le pudieron llegar a conclusiones realmente de qué fue lo que pasó. Bueno, realmente son Y usted también... dice que las sedes, es decir, la coordinadora de las sedes, le Sí, facilitó gran parte de información, es sí, decir, porque que es información que está en poder de las autoridades. solicitamos información. Bueno, esa es la primera que nos llegó, o sea, evidentemente, y por lo tanto, por eso hemos podido más o menos llegar a algún tipo de conclusiones. Por lo menos sabemos que hay un problema de un error humano, sabemos que hay algunas dificultades con lo que fue la coordinación de los elementos de protección, aunque
Sabemos que el EDAC, o sea, el esquema de deslastre automático de carga funcionó, pudo sacar una cantidad de megavatios ante la perturbación de la frecuencia, que eso es lo que hace el EDAC, tratar de mantener la frecuencia del sistema en 60 Hz, o 60 ciclos por segundo. Y también sabemos esto de que después de la perturbación y de todas esas actuaciones, todavía había generación térmica en línea tratando de resolver el problema, pero le faltó capacidad para poder mantener la frecuencia en cuanto a que hay elementos que son eléctricos y otros elementos que son mecánicos, y las fluctuaciones grandes de ese tipo en plantas a vapor lo que producen es ciertos problemas con el flujo de vapor y agua en la caldera, y entonces la respuesta de mecánica nunca es tan rápida como la eléctrica, y al final pues hubo una situación que se llama bajo nivel del domo, o nivel crítico en el domo, y salió Punta Catalina. Al salir Punta Catalina, bueno, que trató primero de bajar un poco la carga, pero era la que estaba manteniendo el sistema. En cuanto a la frecuencia se refiere, pues eso, las otras que quedaron en línea no pudieron, fue casi instantáneo que se fueron entonces todas las térmicas importantes, y bueno, las fotovoltaicas no contamos con ellas para mantener frecuencia. Entonces, Sí, efectivamente hubo un apagón nacional, todo el país quedó sí, oscura. sí. ¿Y en qué tiempo se pudo restablecer Ahora el me servicio? acordé del nombre de la subestación que no me acordé ahorita, que es Ah, Coastal. Hay ah, una planta, hay también un sistema solar que es de Coastal, que es la que tenía que haber abierto el operador para reparar un aislador, o sea, en esa línea que llega hasta la subestación de Coastal y donde se conecta esa planta de fotovoltaica. Y se confundió y abrió Comayasa, que estaba con carga. Ya la subestación, la de Coastal estaba sin energía, había sido desconectada para que se pudiera abrir la seccionadora y hacer la reparación, o sea que se había sacado la planta de Coastal de operación, pero la de Comayasa estaba produciendo lo que siempre produce, entonces desconectó con carga la de Comayasa en lugar de la de Coastal, que era la instrucción que había recibido. sí, le reitero, José Luis, hubo un apagón nacional, Sí. el país quedó oscura. ¿Por eh, qué tiempo? bueno, el tiempo de recuperación fue bastante bueno, o sea, yo diría que podríamos decir casi excelente, porque la recuperación de un sistema cuando se va a el que le llaman el blackout, que es apagón general, comienza con un encendido negro, como le llaman también, o black star, o sea, en inglés. Ese encendido tiene que comenzar con las plantas hidroeléctricas, con los motores de combustión interna que arrancan por sí mismos, no necesitan equipos auxiliares para poder arrancar, y por eso comenzaron las hidro y comenzaron los motores. En esta ocasión teníamos los motores de ahí de Asua, que realmente hicieron un papel muy bueno en el tema de la restauración del sistema, porque ellos podían entrar sin necesidad de auxiliares. Después entonces se va calentando las líneas, o sea, de alta tensión. En este caso se comenzó el sur y el norte separados. También creo que se abrió la información que se me brindó, que abrieron la 345 para evitar la inductancia, la capacitancia que tiene esa línea. Y después se cerró el norte y el sur, y entonces se comenzó ya a llevar energía para que entraran los ciclos combinados, y entraron los primeros ciclos combinados a eso de las 6 de la tarde. Después se trató de llevar energía hacia Las Quisqueyas por Bonao 3, y eso finalmente se logró como a la medianoche, y en un periodo de la medianoche a las 4 de la mañana del día 12 de noviembre
prácticamente se recuperó el sistema, excepto una sola planta que estaba antes de producirse el blackout, no pudo entrar, que era la Cogentrix 1. O sea, pero en sentido general ya estaba restaurado el sistema, incluso la cantidad de potencia generada a las 6 de la mañana, que fue un chequeo que nosotros hicimos en el instituto. Entonces chequeamos siempre a las 6 de la mañana. ¿Qué ha pasado el día anterior? Nos dio que era lo mismo que estaba el día anterior. 11, ¿no? el 11 en la mañana, antes de que ocurriera la falla, pues ya lo teníamos el día 12 a las 6 de la mañana, en la misma cantidad. Está hablando 6, 8, 10 horas. Una parte del sistema comenzó a recuperarse a las 6 de la tarde, o sea que eso fue, ocurrió a las 1:23, 1:24, o sea que ya a las 6 había una parte, como un 12%, un 15%, después a la medianoche ya estábamos por encima del 50%, creo que un poquito más, casi el 60% creo que se llegó, y de esa hora a las 4, el resto, o sea que para nosotros, evaluando el evento, y la naturaleza del evento, la recuperación se hizo en un tiempo bastante bueno, porque lo normal son de 18 a 24 horas y se hizo en 15, la recuperación total del sistema. Okay. Parcial se comenzó a recuperar y bueno, se fue aumentando la cantidad de circuitos que estaban ya con energías. En la zona norte se trabajó bastante rápido con eso, más que en el sur y en el este, pero al final, a las 4 de la madrugada del día siguiente ya todo estaba otra vez. ¿Se puede hacer una cuantificación de pérdida? Sí, claro, se puede. Y ahí viene, o sea, usted dice pérdidas económicas, me refiero. Sí, la pérdida económica. Sí, la pérdida económica, hay una sola forma de calcularla, que es lo que establece la Ley General de Electricidad en su artículo 93, párrafo 1. Entonces, nosotros hicimos un estimado, no lo hemos dado a conocer realmente, porque debemos confirmar realmente la cantidad de energía por tramos. O sea, lo hicimos con una especie de cuál es el máximo que podría ser reclamable por ese apagón o por esa avería, pero no lo hemos estimado por tramos. O sea, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde, de 6 a las 12 de la noche y de las 12 a las 4 de la mañana, que serían los tramos principales para hacer una cuantificación de ese valor monetario. Pero preliminarmente, ¿cuánto? No. Realmente no es tanto como la gente entiende, porque yo he oído cifras por ahí cualquiera, ¿verdad? Pero por eso yo le decía de basarse en eso. Si no recuerdo mal, son como 200 y algo millones. Yo lo tengo, lo puedo chequear en una pausa y decírselo después, porque lo tengo en el móvil. Tendría que buscarlo en el móvil y entonces ver cuál es el número exacto. Bueno, pues precisamente nos vamos a una pausa porque vamos a seguir hablando del tema eléctrico, porque este incidente ocurre en un escenario donde la percepción pública asume que el sector eléctrico sigue en crisis y en una crisis en escalada. Yo pienso que no, pero sin embargo, bueno, ya vamos a hablar de ese tema después de estos compromisos comerciales. Sí. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos.
Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la Seguridad Social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es
patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Estamos con el ingeniero José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le preguntaba sobre el costo, las pérdidas económicas que pudo haber generado este blackout, este apagón general, porque uno supone que la propia ley de electricidad establece algún mecanismo de compensación a las personas afectadas. Como le decía, ese es el artículo 93, párrafo 1, que establece que hay que compensar el 150% de la energía no servida. Cuando uno hace una especie de análisis de eso que está ahí con relación a lo que ocurrió el apagón, da un número techo de unos 380 millones de pesos, ¿no? Pero ese sería el techo. Después puede venir una serie de argumentaciones sobre, sobre el tema de evaluar por tramos la cantidad de energía que no se suplió y finalmente va a ser menor, pero ese es el techo. En ese caso... Pero podríamos estar hablando de una cantidad más o menos de 200 o superior sí, a 200 va a ser más de 200 millones de pesos, sí. Pero es por si se fuese a establecer un mecanismo de compensación a los afectados, ¿qué empresa en este caso asumiría esa responsabilidad? No, en ese responsabilidad? caso la responsable hasta donde se tiene información ahora es ETEC, porque es la que originó el evento. Si no hubiese ocurrido ese cortocircuito en una operación errónea de ETEC, pues no se hubiese producido todo lo demás. Entonces, la causa fue esa primaria. Entonces, pero tal vez he anticipado estar estableciendo un número exacto, porque también ese artículo 93 de la ley está suspendido por una resolución de la Superintendencia de Electricidad que data de muy para atrás. ¿Cómo se puede suspender de manera administrativa un artículo de una ley? Bueno, pero así es que está. Y de hecho todo el mundo lo ha aceptado y ahí no puede hablar nadie, porque evidentemente... Sí, eso se ha aceptado por realidad. Sí. En el gobierno, eso fue en el gobierno de Hipólito, después lo aceptó Leonel Fernández y después lo aceptó Danilo. Y bueno, hasta ahora lo hemos aceptado también, entonces evidentemente es responsabilidad de todos. ¿Por qué vino eso? Bueno, por un tema de que acuérdense que antes había apagones financieros, y los apagones financieros los daba las GEDES, y entonces iba a cargarse a las GEDES, que ya de por sí tienen un déficit, con un déficit adicional por energía no servida. Y esa fue la lógica de por qué se suspendió ese artículo hasta el día de hoy, cuando se comenzaron a dar energía en los circuitos 24 horas, nosotros le dijimos en ese momento, el Instituto de Energía, que por lo menos los circuitos 24 horas, cuando se le dieran apagones, pues entonces que realmente se le compensara, pero bueno, al final eso se quedó siempre así y así se ha quedado. Tal vez debamos superar muchas otras cosas antes de poder llegar a aplicar 100% ese artículo, pero legalmente es lo único reclamable. Sí. José Luis, este incidente ocurre en un contexto, un escenario donde la percepción pública asume que el sector eléctrico sigue en crisis y que es una crisis en escalada porque los apagones han vuelto. Y entonces magnifica este incidente como parte de esa crisis. Bueno, ¿realmente tenemos un sector en crisis permanente? Yo creo que no, pero eso depende de cada cual de la óptica que tenga. Yo creo que se politiza mucho el sector, yo creo que hay que sacar bastante la política y la opinión de los políticos del sector, porque muchas veces son muy acomodaticias. Realmente en ningún periodo desde que se comenzó la reforma del sector se ha dado tanta energía como la que se ha dado del 2020 para acá. Comenzó con el COVID, por un tema de que la gente tenía que estar confinada en sus viviendas, y la mejor forma era que tuviesen energía para que tuviesen algo con que entretenerse y evidentemente sobrellevar esa situación de encerramiento, que todavía hay muchísimos problemas
psicológicos derivados de eso. Por eso yo pienso que tiene que ver algo con el nivel de violencia que estamos viendo en la sociedad actualmente. Hay que ver un análisis psiquiátrico tal vez de toda esa situación. Y después se mantuvo porque recuerdo que había unas reuniones en el Consejo Económico y Social que nosotros estuvimos participando representando a la UAS, y ahí el sector social, del cual forma parte de la UAS, pidió a los otros sectores que estaban, que era el laboral, el empresarial y el gobierno, que si ya estábamos dando más de un 97% de abasteciendo la demanda, que lo mantuviésemos, porque a la población lo que le interesa es que le den energía. Después a ellos no le interesa si hay déficit o no, eso ya es algo que le tiene que importar a los que administran, pero a la población llana y simple, lo que quieren es tener energía, tener luz, porque realmente eso es lo que yo quiero, luz. Se ha estado dando más de un 97% desde entonces, y a veces hasta más de un 99%, y eso nunca había pasado. Antes de esta época, solo se dio cerca de un 89% en diciembre del 2019, lo más, ya cuando había entrado una de las Catalinas. Porque antes no había tal vez suficiente generación para tú tener más generación que demanda. Pero a partir de la entrada de la central Punta Catalina, que tuvimos un excedente de generación para poder realmente abastecer la demanda completa, si se quería hacer. Eso también trajo como consecuencia que muchas plantas se convirtieran a gas natural, de las que tenían como flujo número 6, y entonces hubo una dinámica de competencia, que es lo que siempre uno debe tratar de lograr en un sistema eléctrico, donde todo el mundo quería ser despachado, por tener un costo más bajo. Y la que puso el punto más bajo fue Punta Catalina, porque en términos de costo variable era la que marcaba el paso, y todo el mundo le quiso caer atrás. Solamente se ha tenido problemas en este año que estamos en curso, porque una planta que debió entrar a mitad de año, que era la Energía 2000, que después cambió a Manzanillo Powerland en Pepillo Salcedo, no entró en la fecha programada y todavía no ha entrado. O sea, simplemente esperamos que tal vez entre en el primer cuatrimestre del año 2026, que tenía 415 megavatios y no entró. Después entró sí Energas, que justamente se alimenta o inyecta en la subestación de San Pedro II, y estuvo en prueba, o ha estado en prueba, y ha llegado prácticamente a la capacidad que puede llegar, dado el clima de la República Dominicana, y está por entrar 70 megavatios de SIVA, o sea, que esa debió estar en prueba ahora a finales de noviembre. No creo que vaya a estar para esa fecha, y por eso también entonces se tuvo que contratar la barcaza, que providencialmente salió de Cuba, porque Cuba no podía pagarla, sí. Y nosotros, de alguna manera... Esa era de Turquía. La de Turquía, que hay ahí, la última, que es de 200 megavatios, creo que un poquito más, que realmente es la que ha mantenido el suministro de energía, sobre todo en las noches y las madrugadas, porque de lo contrario en algún momento no iba a poder suplir toda la demanda. Sí. Vámonos a otra pausa. Bien. Y retornamos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. El Congreso Nacional reconoció a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un acto en el Salón de la Asamblea Nacional encabezado por Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente. Mientras que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Asimismo, Pacheco encabezó una reunión con cantantes de merengue y bachata, donde fue presentado un proyecto de ley para la promoción, protección, preservación y difusión de estos ritmos musicales, iniciativa de los diputados José David Páez, Danilo Díaz e Iselmari Brito, en la que participaron varios artistas encabezados por Pochi Familia. Además, en el marco de la campaña Noviembre Azul, dedicada a la conciencia sobre la salud masculina, el doctor David Samadi, urólogo oncólogo, experto en cirugía robótica, impartió una charla sobre la prevención y detección a tiempo del cáncer de próstata. Cámara de Diputados de la República Dominicana. José Luis Moreno San Juan
¿por qué se siguen produciendo apagones? ¿Realmente hay capacidad instalada para satisfacer la demanda o hay problemas serios desde el punto de vista económico o tenemos igualmente un problema serio en la distribución? No, fíjese, ya en la actualidad no hay problemas con apagones financieros ni económicos, o sea que cuando hay en términos generales apagones es por problemas en las redes, por problemas de falta de generación, han sido puntuales. O sea, como le decía, en agosto sí hubo un problema, salió Punta Catalina 1, no había entrado la generación que se suponía que iba a entrar para esa fecha y tuvo una semana con problemas vamos a decir, de capacidad para poder suplir la demanda a las horas pico. Después de ahí no han vuelto a pasar. O sea, incluso en estos últimos tiempos, una buena parte de la generación de noche y madrugada la suplen la misma barcaza y hay capacidad como para poder sacar una planta grande y que no se note. Puede haber averías en la parte de las líneas de transmisión y en la parte de la distribución, sobre todo en transmisión en la zona de 69.000 voltios, en la que todavía queda, es donde más dificultades hay. Hay unos tramos, tanto en el este como en la zona del Cibao, que va hasta Nagua, o sea, esa línea que llega de La Vega hasta allá. O sea, pero en términos generales, siempre se abastece entre un 98 y un 99% de la demanda, o sea, cuando menos se ha abastecido es un 97%. Y como le decía, eso es muchísimo más de lo que se puede haber abastecido en cualquier otra época antes del 2020. O sea que no es cierto el tema de que no se esté abasteciendo la demanda por los datos que nosotros tenemos. Ahora, hay circuitos que sí tienen problemas y esos circuitos cuando llegamos casi al límite de lo que pueden transmitir a través de ellos, pues entonces se producen averías. A veces hay una muy alta demanda a medianoche, a la 1 de la mañana, y eso se presenta desde hace algún tiempo. Y cuando hay un pico de abastecimiento de la demanda, generalmente después vienen averías en la madrugada. Y eso está hablando de época muy calurosa, sí, verano. Sí. Pero aún a veces no tan caluroso, hay problemas y los apagones que más se sienten son los de la madrugada y los de la noche, que por eso siempre hemos observado que tratar de no dar apagones. Pero se supone que en la madrugada y ya entrando la madrugada baja la demanda. Sí, pero ahí es que le decía que a la 1 de la mañana, de la madrugada, a veces hay una demanda tan alta que la generación máxima ocurre a esa hora, para que usted se pueda sorprender. Que eso no pasaba antes. Generalmente la mayor demanda ocurría de las 9 a las 10 de la noche, a veces a las 11, pero a veces se desplaza más para allá. O sea, por eso puntualmente puede haber un día que haya apagones de madrugada y esos son los que más se sienten, los de la madrugada, incluso de la noche menos. Después están los mantenimientos programados que siempre son de día, pero a veces cuando se da un mantenimiento programado de día, pues para mejorar, ¿verdad? Pero entonces queda alguna cosa que no quedó tan bien como se había programado y entonces puede haber un corte en la noche en ese circuito. Una de las fallas que se le atribuye al sistema, además de la debilidad en la cobranza que tienen las sedes, es el hecho de que parte de la energía que se produce en plantas se pierde por el deterioro de las líneas de transmisión. Es decir, no, de transmisión no, de distribución. De distribución, es decir, ¿cómo enfrentar ese problema? ¿Qué costo tendría? Fíjese, el tema, para que se entienda eso, es nosotros tenemos un crecimiento urbano bastante meteórico y tenemos incluso a veces zonas donde de momento hay casas, se tumban y se hacen edificios, pero las líneas de distribución siguen siendo las mismas. Tal vez estuvieron bien diseñadas en un momento para que tuviesen unos niveles de pérdidas técnicas más bajos, pero con esa cantidad de energía que se está transfiriendo por esos circuitos de distribución, las pérdidas han aumentado. Las pérdidas técnicas rondan en promedio alrededor de un 11, un 12%, que son muy altas
para lo que debieran ser no en más. comparación con la energía que se genera en la planta. Sí, no, es en comparación con otros países que tienen pérdida en la parte de distribución, que tal vez no pasen de técnicas, que no pasen de un 4%, un 5%. Pero para llegar ahí hay que hacer inversiones. Pero el problema grande son las pérdidas no técnicas. Inicialmente, en el caso de norte y de sur, las pérdidas por no medición eran superiores a las de fraude. Pero como se ha hecho un trabajo de instalar medición, ahora ya el fraude es lo que hay que comenzar a atacar, o sea, que están ya por encima de las que son de no medición. En EDESTE sigue siendo lo contrario. Por eso EDESTE siempre es la que daña el promedio de las pérdidas del sistema. En el caso de norte y de sur, si bien están altas con relación a otra época, también se está dando mucha más energía que en otros momentos, y hay que ver si realmente hay un poquito de echarle todo a las pérdidas no técnicas, un aumento de las pérdidas técnicas por suplir la demanda incrementada sin haber reparado las redes o sin haber hecho trabajo en redes. Pero si se hace un buen enfoque en lo que son la gestión de pérdidas en el norte y el sur, posiblemente en un par de años podríamos estar bastante cerca del punto de equilibrio, no si en EDESTE. EDESTE tomaría de 5 a 6 años. Sí, porque además de la inversión que hay que hacer para resolver problemas estructurales, uno piensa que el sector eléctrico barril sin fondo, es decir, son más de 1.700 millones de dólares que el Estado tiene que aportarle al sector. Pero no todo es por gestión. Hay una parte que es subsidio a la tarifa. Y es bueno que eso se entienda. Que por eso es que hay que enfocar las cosas siempre. Todo tiene muchas aristas. Parecería mentira. Pero la gente se queja de una tarifa alta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sugerido que la factura contenga más información, que la factura contenga cuánto es lo que usted realmente debería pagar y cuánto está pagando, y entonces la diferencia entre una cosa y la otra es lo que le están subsidiando. Y posiblemente la gente que más se queja son las que tienen más subsidios, que son las que consumen menos de 300 kilovatios hora. Es decir, parte del aporte que dé el Estado, porque a mí no me gusta llamarlo subsidios, parte del aporte que dé el Estado para a las mantener sedes una tarifa baja. es para mantener una tarifa baja. En términos, pero esa tarifa baja, ¿a quién beneficia? Beneficia generalmente a los que consumen menos de 300 kilovatios hora mes, pero también a los que consumen un poquito más, porque los primeros 300 kilovatios hora mes los pagan a ese mismo valor. O sea que realmente lo que nosotros proponemos es que se termine con la tarifa escalonada, que se focalice el subsidio a los que consumen menos de 300 kilovatios hora mes, sea el precio de la tarifa, sea el precio medio de compra de la redes, como se establece incluso en el pacto eléctrico, y para los que consumen de 0 a 100, que está el bono luz. Sí, finalmente, ya y brevemente, nos hicieron señas que estamos llegando al final. ¿Podemos tener la esperanza de que en un futuro cercano podemos ya tener un sector eléctrico estable? Si se mantiene el concepto de las inversiones, que hay que mantenerlas siempre, porque crece, el sistema eléctrico crece todos los años, y se hacen licitaciones todos los años para la energía que necesitamos a futuro, sí. Siempre tiene que ser la energía que necesitamos dentro de 5 años. O sea, en el 26 la del 31, en el 25 la del 30, así. Es una programación que debe mantenerse siempre. Y no solamente en generación, sino que todo lo demás tiene también que expandirse, igual que se está expandiendo la demanda, la generación y las redes. Sí. Bueno, muchísimas gracias, José Luis Moreno San Juan, por esta interesante entrevista. Hasta yo he aprendido del sector eléctrico, porque hay muchas cosas que se comentan con mucha frecuencia, pero realmente no se profundiza y no se explica de manera correcta cuál es el problema. Así que yo espero que los amigos televidentes lo hayan entendido claramente, lo que usted ha explicado del sector eléctrico, y solo nos resta agradecerle mucho. José Luis Moreno San Juan, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy Manuel Jiménez y solamente me resta decirle buenas noches.